Alabanzas a Dios, nuestro Padre Celestial. Tenemos el privilegio una vez más de reunirnos para compartir una porción de la palabra del Señor. Te invito por favor que inclines tu rostro. Vamos a orar. Bondadoso y eterno Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos brindas en este día, Señor, de poder compartir tu bendita y santa palabra una vez más. Por favor, perdona nuestros pecados. Guíanos, Señor, a través de la lectura de tu palabra. Limpia nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Padre eterno, por favor, permite que las personas que reciban, Señor, tu palabra puedan estar tan dispuestas que la bendición, Señor, que tú quieres llevar a sus vidas pueda llegar. Bendigo la vida de cada uno de los oyentes, Señor. Cada una de las personas que con una correcta actitud reciben, Señor, tu palabra. Limpia, por favor, este utensilio, Señor, este instrumento que está en tus manos, Señor. Limpia mis labios, mis pensamientos, Señor. Dispone mi corazón para el servicio. Limpia también los instrumentos que estamos usando, Señor, los medios. Padre de la gloria, por favor, necesitamos a tu Espíritu Santo en medio nuestro, Señor. Que tu Espíritu Santo cumpla, Señor y Dios, la función, Señor, que tú le has enviado en nuestras vidas, que nos permita estar llenos de ti. En el nombre de Jesucristo nos disponemos a leer tu palabra. Danos por favor revelación. Amén. Gloria a Dios. Vamos a tomar la lectura en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23. Verso 55 en adelante, 55, 56 y pasamos al capítulo 24 ahí seguidamente. Dice así la palabra del Señor. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Capítulo 24, verso 1 en adelante, dice así. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces, ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María la madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no les creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Estamos leyendo de uno de los acontecimientos más importantes para el ser humano. Y cuando hablo del ser humano estoy hablando de creyentes y de incrédulos también, ¿sí? Es el acontecimiento más espectacular, más grandioso, más glorioso. La resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero llamar su atención a que en este momento crucial, donde unas damas están dispuestas a llevar esencias aromáticas, ¿sí? Ungüentos que habían preparado para el cuerpo de mi Señor. Cuando llegan y encuentran la piedra movida y el espacio vacío, la tumba vacía,
ellas se asombran, ¿sí? Dice la escritura, pero que cuando están en ese momento de asombro, llegan dos varones de vestiduras blancas, resplandecientes, ellas inclinan la mirada y ellos le recuerdan a ellas las palabras de mi Señor. Y les dicen esa expresión tan hermosa: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Cuando ellas recuerdan, dice la escritura, ya recuerdan las palabras que había hablado mi Señor Jesús, entonces se vuelven a contarle a los discípulos lo que ha ocurrido. Mis amados, nosotros leemos y, sabemos la historia, sí, muchos sabemos la historia, pero el hecho de que mi Señor lo haya dicho, Él dijo: destruid el templo, y el tercer día lo levantaré. Así lo expresó. Ya lo había dicho. Es necesario que el Cristo padeciera, era necesario que el Hijo del Hombre padeciera. Y cuando resucita, y estas mujeres, la palabra del Señor dice: todo conste delante de 2 o 3 testigos. Aquí nos nombran a 3, pero habían más, dice, y las demás que estaban con ellas. Cuando estas mujeres llegan a darle la noticia, a darle las buenas nuevas, a decirles a los apóstoles: resucitó. En ese momento ellos debieron haber dicho: amén, sí, yo sabía que iba a resucitar. Él hizo la promesa y cada palabra que Él dice es amén. Pero en vez de eso, se encuentra que en el verso 11, capítulo 24, San Lucas, verso 11, dice: mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Ahora, la palabra también menciona a los que estaban allí. Dice que estaban los 11 apóstoles, ¿sí? Y los demás. O sea, había mucha gente. Uno podría decir que simplemente le hubieran contado a Tomás, al llamado Dídimo, aquel que cuando le dijeron que había resucitado dijo: hasta que no meta mi mano en el costado, hasta que no sienta sus heridas, no puedo creer. Uno diría: bueno, era Tomás. Pero estaban los 11, ¿sí? Los 11 apóstoles que caminaron con él por 3 años y medio, y otros más que se habían anexado allí, otros creyentes, otros seguidores más. La escritura no dice: y todos creyeron menos uno, ¿sí? Porque podríamos decir: listo, la mayoría no creyó. Pero aquí dice: mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Lo triste, ¿sí? Ellas estaban contando lo que habían visto, pero realmente estaban repitiendo las palabras que nuestro Señor Jesucristo ya les había dicho a ellos. O sea, ellas no traían un mensaje nuevo, no. Ellas estaban diciendo: fuimos y el sepulcro estaba vacío. O sea, no era un mensaje que ellas traían de sí mismos, no. Estaban confirmando la palabra del Señor Jesús. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. A ellos. No hubo uno que pudiera decir: yo creo. Dice la palabra del Señor que Pedro se levantó, ¿sí? Se levantó corriendo a verificar las palabras de ellas. Salió corriendo a ver si es que era verdad que la tumba estaba vacía. Oh, Señor. Dice la palabra del Señor: y he aquí, el verso 13, San Lucas capítulo 24, verso 13, y he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Sí? Quiero llamar tu atención. Estos 2 hombres de los cuales habla aquí estaban allí en ese momento cuando estas damas llegaron a contarles que Él había resucitado. Cuenta la palabra del Señor que siguen hablando entre sí ellos.
acerca de lo que ocurrió y entristecidos, estaban entristecidos, dice la palabra del Señor. Verso 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estás triste? Oh, Señor. Ahora, por favor, préstame tu atención, ¿sí? No permitas que nada te distraiga. Hay algo de parte del Señor que necesito, ¿sí?, transmitirte, necesito decirte. Estaban tristes. Dice ahí: mi Señor Jesús les preguntó: ¿por qué estáis tristes? A mi Señor no... Dios mío. El hecho de que mi Señor fuese crucificado, eso nos da a nosotros, y les daba a ellos el privilegio de ser perdonados. Porque la paga del pecado es la muerte. Cuando mi Señor Jesús es crucificado, eso paga la pena o paga el precio de mis pecados. Cuando mi Señor Jesús resucita, eso me permite a mí tener seguridad de que resucitaré. Amén, para vida eterna, sí, Señor. Entonces, si fue crucificado por mis pecados, yo tendría que estar feliz. Ahora, si al tercer día Él se levanta como prometió, oh, aleluya, yo tengo que estar gozoso. Por eso es que debemos nosotros vivir en gozo. Porque Él resucitó, amén. No, la tumba no lo pudo detener, la muerte no lo pudo detener. El sepulcro no pudo detener al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él resucitó, aleluya. Y mi Señor no entendía por qué estaban tristes. Y respondiendo uno de ellos, verso 18, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Ahora, estaban los hombres, estos discípulos, estos hombres, estaban tristes porque ya era el tercer día en el cual el Señor había dicho que resucitaría, pero no lo habían visto, ¿sí? En este momento está mi Señor Jesús en medio de ellos, pero sus ojos velados, préstame atención. El Señor les vela sus ojos para que no lo reconozcan, pero el Señor Jesús estaba allí. Señor Jesucristo. Verso 19. Entonces Él les dijo: ¿qué cosas? ¿Qué es lo que ha sucedido? A ver, cuéntenme, ¿qué sucedió? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Ahora, mi Señor Jesús te hizo una promesa. Y en esta hora, Él quiere que te pregunte: ¿por qué estás triste? ¿Por qué si un día recibiste la promesa con gozo, con alegría? ¿Por qué si el día que te hice la promesa tenías regocijo en tu alma, te alegraste ese día? Porque el día que hice tu promesa, tú dijiste: amén, la creo, la recibo. Y en ese día estás triste. Y el Señor les pregunta: ¿y qué son esas cosas que me quieren contar? Y empiezan ellos a contarle lo que ha sucedido. Y si mi Señor te pregunta en este momento: ¿por qué estás triste? Tú le responderás: es que un día Él me prometió
Mi Señor no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta o para que mienta. Ahí estaba mi Señor en medio de ellos. Y ellos hablándole, ¿ves? Entonces continúan diciendo: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Estos varones habían perdido la esperanza. Y en esta hora estoy hablando a alguien que por algún motivo en este momento siente que ha perdido la esperanza. Déjame decirte, el solo hecho de que estés en este momento escuchando esta palabra es a ti, ¿sí? Es para ti esta palabra. Estos varones habían perdido la esperanza, ya estaban completamente desubicados, ya no sabían qué iban a hacer. Mientras Jesús estaba, ellos estaban seguros de que todo iba a estar bien, que iban a ser sus discípulos. Pero el Señor Jesús cumple su promesa de dejarse crucificar por sus pecados. Y la esperanza se les va. Y el verso 22, aunque también también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Duros de cerviz, incircuncisos de corazón, dice el Señor. Vinieron diciendo que también habían visto. La duda es lo único que nos aleja de ver las maravillas de Dios. Verso 24, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. ¿Sabes cuál es el problema? La palabra del Señor me dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque si lo veo, no necesito tener fe. Si lo puedo estar viendo, si lo palpo, si lo toco, entonces no hay necesidad de fe. Lo estoy viendo, lo estoy teniendo. La palabra del Señor me dice que tú y yo no caminamos, no andamos por vista, sino por fe. El verso 25, entonces él, mi Señor Jesús, les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y empieza a explicarles, a abrirles la palabra, a contarles parte por parte cada promesa que había escrita que el Mesías debería de venir y morir por tus y mis pecados. No. Dice la palabra del Señor que cuando llegaron al lugar donde habían de llegar, mi Señor Jesús hizo como que iba a seguir de largo. Pero ellos le dijeron: no, ya es tarde, quédate con nosotros. Él se queda, dice la palabra del Señor. Y aconteció, verso 30, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio.
Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Ahora, Evangelio según San Marcos, dice así la palabra del Señor. Capítulo 16, verso 12 en adelante. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. ¿Sí? La misma historia que hemos leído. Pero quiero llamar tu atención al énfasis que le da aquí este evangelio. Dice: pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. ¿Sí? O sea, están a la mesa sentados los 11 que no les creyeron a las mujeres que le contaron, que no le creyeron a estos dos que se devolvieron a contarles. Se les presenta ahí a los 11 y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esta hora, este es el día. Este es el día y esta es la oportunidad en la cual mi Señor Jesús está buscando creyentes. Es el día, es la oportunidad en la cual mi Señor Jesús quiere ver lo que hay en ti. Quiere que tú manifiestes, quiere que yo manifieste. ¿A qué lado realmente estamos? Porque hay dos lados, ¿ves? Está el lado de los creyentes, pero también está el lado de los incrédulos. ¿En qué lado estamos ubicados? Estamos ubicados en el lado de aquellos que escuchan la palabra de Dios, aquellos que reciben una prédica, aquellos que hacen un servicio, pero no pasan de ahí, que quedan y llegan hasta el borde y miran, qué tremendo lo que Dios hace. O si estamos del lado de aquellos que están dispuestos a hacer viva la palabra de Dios para este día. Tú sabes cada cosa que Dios ha prometido en general, ¿sí? Pero también sabes en el preciso momento en que mi Señor Jesús, a través de su palabra, te habla directamente a ti, a tu corazón. Ahora, ¿por qué te detienes? ¿Por qué seguir aguantando mal las ganas de traer vida a la palabra de Dios, de traer viva la palabra de Dios en tu vida? La autoridad ha sido dada. Mi Señor ha dado autoridad, mi Señor te ha delegado autoridad. Mi Señor te ha dicho, estas señales seguirán a los que creen. No dice, estas señales seguirán al predicador. No dice, estas señales seguirán exclusivamente al pastor, al ministro, al evangelista. No, la palabra del Señor dice, y estas señales seguirán a los que creen.
¿Dónde están los creyentes? ¿Dónde están aquellos que han dicho amén a la palabra del Señor? ¿Dónde están aquellos que se ven reflejados cada vez que se expone la palabra del Señor? ¿Dónde están aquellos que habían estado tirados en el lodo cenagoso y que un día el Señor Jesús les levanta, les llama y les levanta? ¿Dónde están aquellos que se gozaron ese día? ¿Dónde están aquellos que ese día, aquel en el que le dijeron, es la oportunidad, tienes el día de hoy para aceptar a Jesucristo? Y dijeron, amén, yo lo acepto como mi Señor y Salvador. ¿Dónde están aquellos que decidieron caminar por Él? Que decidieron abandonar las cosas que estaban haciendo en su día a día para seguir la palabra del Señor. ¿Dónde están aquellos que no fallaban en llegar al culto cuando las puertas del templo estaban abiertas? ¿Dónde están aquellos que han sido creyentes genuinos? ¿Dónde están aquellos que decían amén a cada palabra que se predica? ¿Dónde están aquellos que pueden aceptar aquella autoridad que el Señor ha delegado? La autoridad de mi Señor no se la delegó a unos cuantos, no. Dios se vertió en un cuerpo al cual llamó Jesús de Nazaret. Pero una vez mi Señor Jesús es llevado nuevamente a la gloria, Él se vierte, sí, en la forma del Espíritu Santo en la iglesia. Aleluya, amén. O sea que ese mismo Dios que envió a su Hijo Jesús, ese mismo Dios es el que debe estar dentro de ti. Y las obras que yo hago, dice mi Señor Jesús, vosotros también las haréis. En este momento, sin importar cuál es la necesidad, quiero que no por lo que te acabo de decir, no, por lo que mi Señor ha dicho en su palabra, que asumas el reto, que asumas tu posición, que extiendas tu mano hacia aquella persona que está enferma, que asumas esta escritura para ti. Es tu promesa, es la promesa de Dios para ti. Vamos a orar, ¿sí? Donde quiera que estés, cierra tus ojos. Poderoso y eterno Dios, muchísimas gracias, Padre mío, porque no solamente diste una promesa, Señor. Aleluya. Son tantas promesas plasmadas en tu palabra. Y lo más maravilloso es que no son solamente promesas, sino que han venido a cumplimiento, promesa tras promesa en nuestras vidas. Soberano Dios, aquí habemos, Señor, testigos, Señor, de tu poder, de tu grandeza, de tus maravillas. Somos testigos, oh Dios, de cómo cumples tus promesas. Padre de la gloria, soy testigo, oh Señor, de que tú cumples tus promesas. Hay alguien, Señor, en este momento que está esperando poder ver esa promesa, Señor. Concédele en su corazón que tenga certeza de que la promesa fue cumplida, Señor. Quita toda dureza del corazón. Quita toda pesadez en los oídos, Señor. Permite que en esta hora pueda recibir, Dios de la gloria, ese milagro maravilloso que ha estado esperando, que lo pueda ver, mi Señor. Que en esta hora, Dios de la gloria,
haya varones y damas, Señor, esforzados y valientes, que puedan asumir su posición, que digan: he aquí, yo soy uno de esos creyentes, aleluya, yo soy uno de esos creyentes de los cuales mi Señor está hablando en su palabra. Que haya alguien, mi Señor Jesucristo, en esta hora que diga: Señor, ayuda mi incredulidad, quita la incredulidad de mí, quiero ser un genuino creyente de tu palabra, oh Dios. Padre de la gloria, ayúdanos, Señor. Que tu Espíritu Santo toque los corazones en este momento, Señor. Que no nos conformemos a ver lo que ocurre, a ver lo que pasa, Señor. Que no seamos espectadores, Señor, que seamos hacedores de la palabra de Dios, no oidores olvidadizos. Padre de la gloria, habla a quien debes hablarle, Señor. Toca el corazón que debes tocar, mi Señor. Como simple mortal que soy, Padre de la gloria, puedo hablar tu palabra. Pero tu Espíritu Santo es el cual nos puede convencer, Señor, de pecado. Nos puede convencer, Señor, que lo que estamos haciendo no está mal. Así como nos convence de pecado, que nos convenza a hacer la palabra tuya. Que nos convenza a poner por obra tu palabra. Y que hable a los corazones y nos toque, Señor. Y que nos convenza de que esta palabra no es para alguien más. Que esta palabra la envías tú para mí. Padre de la gloria, oro por estos hermanos míos, Señor, por tus hijos. Oro por tu novia, Señor. Aquella que ha estado muy tranquila durante este tiempo, Señor, con sus manos cruzadas. Que sea tu palabra, Señor, llegando a sus oídos, despertándoles, Señor, para que entren en acción. En el nombre de Jesucristo, pongo delante de tu presencia nuestras vidas y las obras que vamos a hacer por el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo, porque serán para testimonio, Señor, a las naciones de que Jesucristo vive en este día y reina por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Mi Señor Jesucristo te fortalezca, te vivifique. Que el Espíritu Santo de Dios more en tu vida y te ayude en este caminar que a partir de hoy vas a comenzar. Bendigo tu vida. Bendigo la gracia de Dios que está sobre nosotros. Y si tenemos oportunidad, ya estaremos compartiendo otra porción de la palabra del Señor. Que Dios te bendiga, mi hermano.